Leemos Jueces capítulo 17, versículo 1 al 13. Jueces capítulo 17. Hubo también un hombre de la serranía de Efraín, cuyo nombre era Micaeu, quien le dio a su madre los 1,100 ciclos de plata que te fueron sustraídos, acerca de los cuales profetizaste maldición a mis oídos. He aquí, aquella plata está en mi poder. Yo la tomé. Y su madre le dijo: bendito sea de Yahvé, hijo mío. Y él devolvió los 1,100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad consagro por mi mano esta plata a Yahvé en favor de mi hijo, para que se haga una imagen esculpida y otra de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Sin embargo, él devolvió a su madre la plata, tomando su madre 200 ciclos de plata, los entregó al fundidor, el cual hizo de ellos una imagen de escultura y otra de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaeu. De manera que este hombre, Mica, tuvo un santuario e hizo un efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había ley en Israel, y cada uno hacía lo que parecía recto ante sus ojos. Hubo también un hombre de Betlehem de Judá, de la familia de Judá, el cual era levita y moraba ahí como forastero. Y ese hombre había partido de la ciudad de Betlehem de Judá para residir como extranjero en donde hallará lugar. Y en su andar por la serranía de Efraín llegó hasta la casa de Mica. Y le dijo Mica: ¿de dónde vienes? Y le respondió: soy levita de Betlehem de Judá, y voy a residir donde haya lugar. Y Mica le dijo: habita conmigo y me servirás de padre y sacerdote, y te daré 10 ciclos de plata por año, un juego de vestidos y tu sustento. Y el levita se quedó. Y el levita aceptó vivir con aquel hombre, y el joven llegó a ser para él como uno de sus hijos. Y Mica consagró al levita, y el joven le sirvió de sacerdote, y se quedó en casa de Mica. Entonces Mica dijo: ahora sé que Yahvé me hará bien, viendo que tengo un levita por sacerdote. Vamos a hacer un resumen de la última parte del estudio de la semana pasada. La vida de Sansón no concluyó con desesperanza. Fue una prueba de fuego que, al superarla, demostró con claridad la diferencia entre los filisteos y el pueblo de Israel, revelando la verdadera fuente de poder y cómo enfrentar a los filisteos. Aunque los filisteos intentaron humillarlo, Sansón logró una mayor salvación a través de su muerte que en vida. Esto refleja parcialmente la imagen de Jesucristo, pero debido a su falta de conciencia de su propia dignidad y su tolerancia a pequeños pecados, no logró reflejar adecuadamente la imagen de Cristo. Después de pasar por una prueba de fuego y arrepentirse, fue restaurado a lo que Dios quería
que fuera. Al creer en Jesús, no es que Dios daba a amarnos y bendecirnos automáticamente mientras servimos en la iglesia. Esta mentalidad es errónea. Dios no tiene la obligación de hacer lo que queremos. Nosotros debemos alinearnos con la voluntad de Dios. Si Dios retira su gracia, aunque solo sea por un momento, pereceremos instantáneamente. Cuanto más abundante es la gracia que recibimos, más debemos humillarnos. Lo más importante es mantener a Dios como el protagonista en nuestras vidas. La fundamental de la vida de Sansón es que comenzó desde abajo. Experimentó y comprendió mucho más cuando los filisteos le arrancaron los ojos y encadenaron y lo humillaron. Fue a través de estas experiencias que tomó conciencia de lo que primordial no estaba en su cabello, sino en la restauración de los principios de Dios. Cuando aquellos a nuestro alrededor se regodean en nuestros fracasos y blasfeman el nombre de Dios debido a nuestras acciones, debemos considerar que la ira divina se cierne sobre nosotros. No podemos permitir que el mal avance, ni negociar con él en modo alguno. Debemos luchar decididamente contra él. Esto es ejemplificado en la vida de Sansón, quien, con todos sus defectos, es mencionado como un héroe de la fe en Hebreos capítulo 11. No importa cuántos errores hayamos cometido en el pasado, no temamos. No olvidemos que incluso si fuéramos despojados y excluidos socialmente, el camino a los cielos sigue abierto. Solo Dios escucha nuestras oraciones. Por lo tanto, debemos clamarle a Dios. Cuando las fuerzas malignas parecen prevalecer, cuando nos sentimos desfallecer, cuando estamos en ruina y los agentes de Satanás se regocijan, no debemos buscar auxilio en otra parte, sino acudir a Dios y orar entregando nuestra vida. Pasemos ahora al estudio de hoy. La gente moderna suele afirmar que las personas son racionales y lógicas, pero en pleno siglo XXI, ¿por qué abandonan hospitales equipados con la última tecnología médica en lugares como Lourdes de Francia, Fátima en Portugal, Bethesda en Jerusalén? Y como estas ciudades hay por todo el mundo. Esto ocurre en una era de revolución tecnológica de vanguardia. Es por supersticiones. A medida que la ciencia avanza, estas supersticiones no desaparecen, sino que se multiplican. Aunque su apariencia puede variar, las supersticiones continúan prevaleciendo a nuestro alrededor.
¿Por qué la gente cae en la superstición? Todo lo que nos rodea está impulsado por fuerzas inexplicables. Y si no se conoce al Dios creador de manera personal, es inevitable caer en la superstición. Repetimos, ¿por qué la gente cae en la superstición? Todo lo que nos rodea está impulsado por fuerzas inexplicables. Y si no se conoce al Dios creador de manera personal, es inevitable caer en la superstición. Estas supersticiones no solo tienen el poder de hacernos creer en lo irracional, sino también de mantenernos bajo su influencia hasta el final. Se podría decir que la superstición es parecida a una adicción, ya que depender de las drogas implica renunciar a nuestras propias capacidades. La adicción a las drogas no solo daña a la persona que la padece, sino también a quienes le rodean. El libro de los jueces se divide en 3 partes. La primera parte aborda la historia de la conquista de Canaán por parte de cada tribu. Con la excepción de la tribu de Judá, la mayoría de las tribus no lograron expulsar a los cananeos de las tierras que habían ocupado, comprometiéndose con ellos en su lugar. La segunda parte narra cómo Dios derramó su Espíritu Santo sobre personas normales y corrientes, designadas como jueces, para lograr asombrosas salvación en el momento en que los israelitas, incapaces de expulsar por completo a los cananeos y sometidos a su control, sufrían y eran oprimidos. El período de los jueces fue un tiempo de avivamiento, ya que testifica que Dios no solo está presente a través de victorias militares, sino también a través de la fe. Con el poder del renacimiento, Israel emergió de su estancamiento y recuperó la fe en Dios. La última sesión se enfoca en lo que nunca se pudo recuperar, incluso en medio de este renacimiento. No importaba cuán deprimido estaba el pueblo de Dios, podía elevarse de nuevo cuando se restauraba el poder del Espíritu Santo. Repetimos, no importaba cuán deprimido estaba el pueblo de Dios, podía elevarse de nuevo cuando se restauraba el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, hubo lugares donde algunos no pudieron sobrevivir y finalmente fueron eliminados. Lo que esto nos muestra es que incluso en la iglesia más estancada y corrupta, la revitalización es posible con el avivamiento de la palabra de Dios. Lo que esto nos muestra es que incluso en la iglesia más estancada y corrupta, la revitalización es posible con el avivamiento de la palabra de Dios. El pasaje de hoy
nos enseña que hubo partes de Israel que se corrompieron de tal manera que el avivamiento de la palabra no pudo penetrar. Estas partes no tuvieron más opción que ser borradas de historia de Israel para siempre. Las dos tribus que desaparecieron de esta manera son la tribu de Dan y la tribu de Benjamín. La tribu de Dan sucumbió a la idolatría, mientras que la tribu de Benjamín fue devastada por la inmoralidad sexual. Los pasajes relaciones con estas dos tribus están todos vinculados a la caída de los levitas. Repetimos, las dos tribus que desaparecieron de esta manera son la tribu de Dan y la tribu de Benjamín. La tribu de Dan sucumbió a la idolatría, mientras que la tribu de Benjamín fue devastada por la inmoralidad sexual. Los pasajes relacionados con estas dos tribus están todos vinculados a la caída de los levitas. Los levitas, en términos modernos, se refieren a los sacerdotes y líderes religiosos, así como a quienes los apoyan. La corrupción religiosa de la tribu de Dan y la inmoralidad sexual de la tribu de Benjamín están directamente relacionadas con la corrupción de los líderes religiosos. En la última sesión de libros de los jueces se describe la historia de la corrupción del sacerdocio que corrompió a Israel hasta un punto en el que la recuperación se volvió imposible. La tribu de Benjamín pereció en la guerra y solo sobrevivieron 600 personas. A pesar de ellos, lograron recuperarse. No obstante, la tribu de Dan nunca se recuperó y desapareció de la historia de Israel para siempre. Veamos el texto en más detalle. El primer tema es el destino de una familia hereje. La herejía que destruyó la tribu de Dan no fue una herejía importada de tierra extranjera, sino que surgió en una familia de Efraín. Leemos Jueces capítulo 17, versículo 1, dice así: Hubo también un hombre de la serranía de Efraín, cuyo nombre era Micaeu. Cuando Josué ingresó a la tierra de Canaán, distribuyó tierras a las 12 tribus de Israel. Entre ellas, la tribu que recibió la tierra más montañosa fue la tribu de Efraín. Si observamos a Josué, podemos notar que comenzó a quejarse desde ese momento. La tribu de Efraín estaba compuesta por una cadena montañosa. La vida de las montañas a menudo conllevaba retrasos en la recepción de información, y esto se reflejó en la falta de notificaciones oportunas durante los tiempos de guerra de Gedeón. Sin embargo, el mayor problema residía
en la distancia que debía recorrer para llegar al tabernáculo de Dios de Silo. A pesar de que Israel estaba dividido en 12 tribus, todas debían congregarse allí para celebrar los 3 sacrificios anuales que tenía. El viaje desde Efraín requería atravesar varias montañas y valles, lo que aunque no suponía una gran distancia en línea recta, se convertía en un camino notablemente largo. Un individuo destacado en este contexto fue Micaeu, perteneciente a la tribu de Efraín. El nombre Micaeu lleva un fuerte trasfondo religioso, ya que significa ¿quién como Yahvé? Es decir, ¿quién es tan grande como Yahvé? Y Yahvé es mayor de todo. La madre de Micaeu era una mujer de considerable riqueza. En estos tiempos, las personas ricas poseían grandes rebaños de oveja y ganado. Y esta mujer era dueña de una fortuna considerable. Como no existían bancos en esa época, mantener el dinero de manera segura era un desafío constante. Las personas solían guardar su dinero en jarros y enterrarlos en lugares secretos que solo ellos conocían. En el caso de la madre de Micaeu, el dinero escondido fue robado, lo que la enfureció profundamente y la llevó a lanzar una maldición contra el ladrón. Sorprendentemente, el ladrón resultó ser su propio hijo Micaeu. Micaeu, en un momento de necesidad económica, robó el dinero, pero al escuchar la maldición de su madre hacia el ladrón, se llenó de culpa y ansiedad. La maldición que su madre lanzó al ladrón lo atormentó de tal manera que no pudo seguir viviendo con tranquilidad. A pesar de sus acciones, Micaeu era una persona profundamente religiosa. Finalmente devolvió el dinero a su madre y confesó que había sido el autor del robo. Leemos Jueces capítulo 17, versículo 2. Dice así: ¿Quién le dio a su madre los 1100 siclos de plata que te fueron sustraídos, acerca de los cuales proferiste maldición a mis oídos? He aquí, aquella plata está en mi poder. Yo la tomé. Y su madre le dijo: bendito sea de Yahvé, hijo mío. El hijo admitió su culpa y su madre lo perdonó. A pesar de eso, aún persistía la maldición. En tiempos antiguos se creía que una vez se lanzaba una maldición, esta se cumpliría inevitablemente. La madre deseaba recuperar su dinero y anhelaba la bendición divina para su hijo, pero a pesar de sus intenciones, la influencia de la maldición parecía inquebrantable.
En situaciones como esta, sacrificio por el pecado es la respuesta. Si la madre y el hijo hubieran optado por ir juntos a ofrecer ofrendas expiatorias por sus pecados, no habrían tenido motivos para temer la maldición. Pero eligieron abordar la maldición por su cuenta. Decidieron utilizar el dinero para crear una estatua y servirla de generación en generación. Leemos Jueces capítulo 17, versículo 3. Dice así: y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad consagro por mi mano esta plata a Yahvé en favor de mi hijo, para que se haga una imagen esculpida y otra de fundición ahora, pues te la devuelvo. La maldición parecía destinado a perpetuarse de generación en generación. En la antigüedad existían familias donde las maldiciones se transmitían de una generación a la siguiente. Un ejemplo de ello es la familia de Elí, el sumo sacerdote que había cuando Samuel era joven. Dios había maldecido a esa familia, diciendo que no habría ancianos en su casa. Y todos los miembros de la familia de Elí fallecieron a una edad temprana. A pesar de que esta sea un caso especial, existía la superstición de que las maldiciones se transmitían a través de las generaciones. Parece que Micaeu y su madre compartían esa superstición. Para intentar romper la maldición, Micaeu y su madre mandaron a forjar una estatua y designaron a uno de sus hijos como sacerdote para que continuara sirviendo a ese ídolo. Leemos Jueces capítulo 17, versículo 4 y 5. Sin embargo, él devolvió a su madre la plata. Tomando su madre 200 ciclos de plata, los entregó al fundidor, el cual hizo de ellos una imagen de escultura y otra de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaeu, de manera que este hombre, Mica, tuvo un santuario e hizo un efod y terafines y consagró a una de sus hijos para que fuera su sacerdote. No está claro si esta fue una idea suya o si fue por influencia de los cananeos. En mi opinión, la segunda opción parecía más plausible, ya que no era común que los israelitas crearan estatuas de plata para adorarlas, lo que era considerado un pecado muy grave. Leemos Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5, dice así: no te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guarda sus mandamientos.
La pregunta que surge es por qué consideraron el sacrificio de pecado necesaria en esta situación. El sacrificio es fundamental para evitar quedar atrapados en problemas como estos. Pero Micaeu y su madre no acudieron al tabernáculo de Dios para buscar una solución a su dilema. Existen dos posibles razones para esto. Tal vez el tabernáculo estaba demasiado lejos, o quizás la madre no deseaba confesar al sacerdote que su hijo había sido el ladrón, prefiriendo en su lugar consultar a un chamán cananeo cercano. Esta elección llevó a la creación de la primera religión hereje en Israel. Cuando los chamanes locales intentaron resolver el miedo a la maldición mediante prácticas sin la palabra de Dios. Esta elección llevó a la creación de la primera religión hereje en Israel. Esto desencadenó una decadencia que se propagó a través de Dan y finalmente corrompió a su gente de manera irreversible. Esta elección llevó a la creación de la primera religión hereje en Israel. El segundo tema es la diferencia entre la idolatría y la ley de Dios. Si Micaeu hubiese acudido al tabernáculo de Dios, había, según la ley, que estipula que un ladrón debe devolver 4 veces de valor de lo robado y ofrecerlo a Dios como ofrenda por el pecado. En esencia, se habría arruinado económicamente si hubiese actuado según la ley de Dios. En el caso de no poder pagar esta compensación, uno debía convertirse en esclavo. Esta severidad tiene un propósito: disuadir de cometer los frutos. Esto no quiere enseñar la despreciable que es disfrutar de las posesiones ajenas sin haber trabajado por ellas. En la religión idolátricas, sin embargo, el enfoque es diferente. En lugar de revelar los pecados, se busca santificar los objetos robados mediante la ofrenda a un ídolo. La gente a menudo juzga la apariencia exterior y admira la supuesta devoción. Es probable que la madre de Micaeu no acudiera al templo por el profundo amor que sentía por su hijo, para evitar que fuera señalado como ladrón. A pesar de su intento de encubrir el pecado, este permaneció sin desaparecer. Repetimos. Es probable que la madre de Micaeu no acudiera al templo por el profundo amor que sentía por su hijo, para evitar que fuera señalado como ladrón. A pesar de su intento de encubrir el pecado, este permaneció sin desaparecer. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.